algo que tiene que ver con la creatividad y que en mi experiencia personal yo he visto el tema de cómo es adentro es afuera. O sea, todo el proceso con Laye fue como el, mi empresa hoy es un reflejo de mi trabajo interior. Y es que cuando empecé con Laye yo estaba en una fucking habitación deprimido, viviendo una vida que no quería. Y yo hoy vivo la vida que quiero. Porque no tenía claras las formas, pero sí lo sentía, o sea, sí tenía como dentro de mí, yo sé que yo voy a hacer algo arrecho, no sé qué todavía, pero yo lo sé. ¿Qué hacemos con la vergüenza? Lo que callas, lo que solo sabe tu almohada y esas ganas de hablar en voz alta como el ser más sincero del mundo. Eres siempre líder del entorno, pero ¿quién lidera en tu interior? Tienes permiso de cuestionar, de compartir tus aciertos y tus desaciertos, cambiar, transformar y trascender. Queremos estar cerquita de ti, tejiendo reflexiones cada día mientras hablamos a cuatro vientos para ser libres. Lo que escuchas es Hablando sin Vergüenza con Laye. Hola, hola, almas hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bendigo los oídos que me escuchen en cualquiera que sea el lugar en donde te encuentres, en cualquiera que sean las actividades que estés realizando, que tengan un sentido, que te inviten a la apertura. Hoy vamos a grabar el octavo episodio de este podcast que se llama Hablando sin Vergüenza. Tengo unos invitados de lujo, además este es el segundo podcast que se graba con invitados, cosa que me hace sentir, primero, orgullosa, segundo, demasiado agradecida, porque es como entender que no hay una tribu de una sola persona, sino que la tribu se teje con las voces de más personas, de más experiencias, de más procesos de expansión. Y estas dos personas que tengo hoy de invitadas son súper especiales para mí por varias cosas. Primero, porque en algún momento los he tenido de frente en la revisión de sus seres, es decir, han sido en algunos momentos mis consultantes, con procesos cerrados además, o sea, han sido muy puntuales cuando han venido a buscar algo en el servicio terapéutico y además de eso generan para mí muchísima admiración. Yo creo que parte del trabajo terapéutico es siempre, y un reto para un terapeuta, es poder ver recursos y dejarse sorprender por esos recursos que uno ve en las personas que atienden, porque casi siempre cuando llegan a consulta llegan envueltos en el problema y pues uno prende como una linternita y empieza a ver recursos y cuando prendes la linterna y hay unos maxi recursos, uno dice, wow. O sea, es como ese proceso de crecimiento y retroalimentación que hay en la terapia en donde el consultante en su momento también le enseña. Ya ellos en este momento vienen solamente a mí cuando necesitan algo como muy puntual, pero a mí me han quedado muchas cosas lindas de lo que he trabajado con ellos y para mí ha sido de muchísima satisfacción ver lo que ellos han hecho fuera del contexto terapéutico con sus vidas, con sus trabajos y con sus emprendimientos, porque bueno, los dos tienen un tema con el liderazgo, los dos tienen un tema desde el emprendimiento, los dos han revisado mucho adentro para poder gestar el proyecto, sostener el proyecto, liderar el proyecto, acompañar a las otras personas que se acercan a ellos. Y esto, pues, es un trabajón desde el punto de vista, otra vez, del ser, de lo interno, de lo que se mueve y lo que confronta cada una de estas cosas que a veces uno se puede meter en una red social y ve como solamente lo que está por afuerita, pero resulta que adentro hay un trabajón. Entonces, este capítulo de hoy se llama Tu emprendimiento, tu proyección. Y cuando hablamos de un emprendedor, el emprendedor tiene la tarea, y una tarea grandota, que es sembrar una idea, gestar una propuesta de negocio o un proyecto que permanezca, crezca y se transforme en algo de mayor alcance constantemente. Quien lleva la cabeza del emprendimiento tiene una tarea con su ser constante y demandante, porque de ese trabajo dependerá en gran parte la proyección, la expansión y la sostenibilidad de su comunidad. Si se cree, se la cree
crea y se la creen. Parece un trabalengua, pero es si se cree y se la cree, crea y se la creen. Mire, me encantan las caras que ponen. Otra vez lo voy a volver a leer porque me encantó cuando me salió. Yo dije, qué bello esto, y era imaginándome los dos. Si se cree, se la cree, crea y le cree. Porque esta tarea de estar trabajando todo el tiempo con personas que están buscando cómo ser creativos, cómo transformar su comunicación, cómo llegarle a la gente, tiene que ser primero algo que crea algo de ustedes, creer en algo de ustedes para creerlo y darle forma, para crear y después hacer que otras personas crean en ese canal que pueden ser ustedes para traducir el cómo, cuándo, a dónde, a quién le vas a hablar, cómo le vas a hablar, cómo acompañar. Entonces, dice, reconocer los miedos, las frustraciones y las ambiciones, las renuncias, el manejo de su energía masculina y femenina, su relación con la prosperidad, su vulnerabilidad, la relación con la estructura, menesteres de los líderes que vienen generacionalmente a hacer un trabajo distinto. Porque esto que vamos a hablar hoy es como los nuevos liderazgos más sentidos, más permitidos, más integrados. Entonces, bienvenido Juli, bienvenida Lucía, preséntense y digan qué hace cada uno, hablen de sus hijos emprendimientos, de sus hijos proyectos, y así vamos conversando y le vamos poniendo calorcito a esto. Súper. Empiezo yo. Ok, lánzate. Laye, qué rico estar en tu espacio, en un bebé que siento también mío, porque este podcast yo lo vine a hacer, gestar y bueno, crearse y ahora que otros creamos en él. Y es muy rico estar aquí. En cuanto a mi experiencia y lo que hago, dirijo una hermosa comunidad llamada Boss Ladies Rocking, que funciona de plataforma de conexiones para mujeres que quieran crecer en sus negocios y de manera personal. Y acá en Dallas funciona primeramente como un punto de encuentro todos los meses para conectar con otras mujeres. Ahora ha trascendido, se ha convertido en algo muchísimo más grande. Funciona también de referencia para otras comunidades. Justo ahora trabajamos en un montón de recursos en digital para quienes no tengan la oportunidad de estar en Dallas. Albergamos hasta el día de hoy a 127 miembros registradas, 21 mentores en el área de negocios, en el área de marketing, en el área de crecimiento personal. ¿Y qué estoy buscando con todo esto? Bueno, que que ya no es un bebé, en realidad considero ya es un big boy, siga dando pasos firme, siga expandiéndose en todo su esplendor, tomando en cuenta que sí, es algo que uno pues va creando y le va dando como que toda esa energía, pero que es la permanencia en el tiempo lo que termina realmente de dar o no con que sea un negocio a la larga exitoso. Entonces, es a lo que me dedico. Es casi siempre mi talón de Aquiles, lo que me trae siempre a terapia. Llego siempre diciéndole a Laye, algo me pasó con un cliente, algo me pasó con una de las miembros, y por allí se teje una cantidad de cosas que terminan respondiendo a algo muy mío. Entonces, es súper interesante cuando en una de esas sesiones yo dije, ¿sabes qué? Yo lo integré todo. Todo viene en el full package. Para mí no hay como que un emprendimiento por un lado y la parte emocional por el otro. No, yo soy full package. Y lo asumí de esa manera. Es lo que me trae recurrentemente a estudiar otras cosas de mí. Entonces, ya no lo veo como que otra vez me rechazaron, me dijeron que no, ¿qué pasó con Luz Cecilia? No, es como, bueno, hay que revisar algo aquí que otra vez me está haciendo como que, no sé, el guiño de ojo, porque hay algo que de repente me volvió a salir. Bueno, hay que asumirlo de otra manera. Entonces, bueno, creo que debe ser constante ese trabajo, así como lo que le entregamos a lo que son nuestros negocios, proyectos varios, el trabajo con nosotros mismos también debe ser así de constante. Así que bueno, creo que con eso me presenté bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, súper chévere. Bien, gracias. Y aquí les tengo las preguntitas porque además yo, bueno, tú sabes que hay que ponerle picante a esto para que se sienta. Bueno, vamos a escuchar primero a Juli. Bueno, siempre me toca esto de ser bendito entre las mujeres, aunque yo decreté que quería un equipo masculino y ahorita ya las nuevas contrataciones todos son hombres. Pero bueno, mi nombre es Julián.
¿Qué les puedo contar sobre mí? Yo eh, he trabajado en música y en marketing digital desde hace como unos 6 7 años. He estado como en diferentes lugares de la comunicación. En algún momento fui redactor para medios acá en Colombia. Hice prensa, hacía foto, hice video y ya mis últimos años los dediqué al tema ya puntualmente como del marketing de contenidos. Y digamos que tanto en el marketing de contenidos como en el marketing musical, ¿cómo se llama? Es como lo que uno trabaja viene siendo las audiencias, tanto lo uno como el otro, y pues me empecé a especializar más en el tema de empresas. Mm, Hoy pues cofundé un estudio de content marketing que se llama Casa M. Aquí en Casa Manglar tenemos 2 empresas, en participación una tercera. La primera es de realidad aumentada, se llama Lugar, junto con mi socio Sergio. Está un Shorter, que es una unidad de TikTok y campañas en digital especializadas para marcas de consumo masivo. Eh, Tanto en Lugar como en un Shorter hemos trabajado con marcas como Pepsi, Colombina, Asics, Bon Bon Boon, Nubank, Leal, mm, Bancams. Y por el otro lado, yo tengo una pasión desde hace muchos años con la música, que en algún momento tuve que como que postergar para llenar la nevera, pero vuelvo a ella por otro lado. Hace poco me llegó una nueva social holding que también tiene una empresa que se llama Team Up, y pues ahí en Team Up yo ejerzo como comercializador ahí que es una agencia especializada en marketing musical, hecha también más o menos como hace 3 años por una hija muy tesa que se llama Año Espina. Y bueno, eso es como eh, pues a lo que me dedico hoy en día. En conjunto somos casi 20 personas en el holding. Y, y ya, por aparte yo, Julián, que soy, pues creo que soy buen hermano, me gusta ser buen hijo, eh, me gusta mucho escuchar música, crear, me encanta crear, siempre que tengo posibilidad de crear, pues lo hago. Y nada, me gusta mucho trabajar en mí, soy muy casa 5, demasiado casa 5 en ese sentido. Me gusta mucho la astrología, me gusta la arepa con caldo, soy muy boyacense, yo me tatué hace poco de las flores de la pava porque mi familia es de allá. Soy un sujeto muy familiar, me gusta mucho estar con mi familia. Y ya, eso es Julián. Ok, ok. Fíjate que me voy a detener en algo porque esta es la pregunta que viene. Y es que dijiste, en algún momento tuve que postergar algo que me apasionaba como la música porque había que llenar la nevera. Y muchas de las personas que llegan a consulta a veces han tenido ideas de emprendimiento que ha tenido que dejar porque pues ha tocado llenar la nevera. O sea, ha tenido como que muchas personas han tenido como que encargarse de otras cosas para después llegar a lo que realmente quiere y les hace sentido. Siendo brutalmente honestos. Si yo les preguntara a los dos, esta es la pregunta, dime una situación emocional que identificas que influyó directamente en la idea de emprender, porque fácilmente los dos pudieran estar trabajando para un alguien, es decir, pudieran tener un horario de oficina, trabajar hasta las 5, que hasta después que uno emprende uno entiende que hasta sus comodidades tiene, el de preocuparse a las 5, se sonó el timbre y uno se fue, pero ¿qué influyó emocionalmente para decir yo quiero emprender? Yo quiero no depender de un alguien, sino depender de mi sueño, de mi trabajo, de que además requiere de otras cosas, pero como que, ¿qué situación emocional hizo que ustedes dijeran, yo quiero hacer esto? Estoy pensando en Mm, varias, ¿oíste? Los puse a buscar en el baúl emocional. Ya. sí. Es que cuando Mm, Julián se presentaba y habló del tema de la nevera, yo dije, "Ah, puñal". Porque, a ver, en mi caso yo emigré acá a Estados Unidos y yo me vine con una larga carrera en comunicación. Tenemos un montón de cosas en común, Julián. Y había ejercido en medios. A nivel de ego estaba increíblemente realizada y haciendo lo que más me encantaba hacer en la vida, que pensaba que era lo que más me encantaba hacer en la vida en ese momento. Y cuando llego a Estados Unidos, pues digamos el primer choque emocional es todos los trabajos que hay para inmigrantes son trabajos de mierda. O
son trabajos en fábrica, son trabajos de limpieza, son trabajos cuidando niños que no son tuyos y ni siquiera pues era lo que quería hacer. Y ese fue como el primer gran choque, como, hey, yo sé que todos estos trabajos son temporales, yo no voy a durar aquí más de un año, yo me di un año. El siguiente gran choque, a mí fueron varios durante ese año, muchas cosas aprendí. Pero el siguiente gran choque es cuando finalmente empiezo a trabajar en una agencia que era de medios y que me habían contratado para estar en el área de marketing digital. Pero era como un área nueva en donde necesitaban a alguien, mira, se adaptara, ¿no?, al proceso. Y yo, ok, perfecto, vamos a darle. Pues primera vez me ofrecían a $15 la hora, era un súper pago. Obviamente me di cuenta hoy día que es una ridiculez de pago, pero acepté, empecé ese trabajo y en el proceso me fui dando cuenta que no había un liderazgo y una gerencia que a mí me dejara entender de, primero, cuáles eran los objetivos de la empresa. Eso era algo que me hacía sentir muy confundida todos los días. Luego el nivel de exigencia que había no era el nivel de exigencia con el cual yo me sentía cómoda, entonces es como me sentía muy mediocre. Yo sabía que podía dar demasiadísimo más. Y identifiqué que haciendo algunas cosas freelance me estaba yendo bastante bien, tenía por lo menos unos 2 clientes para creación de contenidos y dije, ¿por qué pierdo mi tiempo haciendo esto si puedo hacerlo por mi cuenta, cobrar mucho mejor y vivir de esto? Entonces fue como lo que me llevó a saltar a esa decisión de ya no voy a trabajar en empresas. Renuncio al cabo de unos 6 meses de estar trabajando con ellos y es donde tomé la decisión realmente de que ahora voy por mi cuenta. Y fundó la primera empresa acá en Estados Unidos, mi primera empresa aquí en Estados Unidos, que es 13 Grupo Creativo, enfocada en ese momento en la creación de contenidos. Fueron, creo, esos 2 sentimientos. El primero, que estoy desperdiciando mi tiempo, que estoy como sintiéndome mediocre con la gente que tengo a mi alrededor, y era mi propio impulso de, tú tienes mucho más que ofrecer, no estás en el lugar que tienes que estar. Y luego esta de verme en la calle con cosas que no quería hacer, que hacía solo por llenar la nevera, pero que no me iban a llevar muy lejos. Entonces, para mí fueron como esos 2. Me gusta también el tema de la proyección, que yo también lo trabajo mucho en terapia, y el tema de si no te gusta el lugar en donde estás, ¿cuál va a ser el proyecto para salir del lugar donde estás? Porque cuando uno se lleva a un lugar al que no le gusta estar, el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, si yo me llevo todos los días a un lugar en donde yo no me siento cómodo, donde no me puedo expandir, porque hay gente que es más creativa, ustedes entre los dos, fíjense que cuando se empiezan a escuchar, empiezan a encontrar puntos de coincidencias que hasta hace unos 15 minutos lo sabía solamente yo, Yeah. porque he escuchado la historia y hay creatividad. Pero cuando hay una creatividad y yo sé que ese lugar no es el lugar, o sea, la semilla, o sea, yo tengo una semilla, pero este no es el territorio. Y cuando eso pasa en consulta, mi trabajo es como acompañar a dónde vas a llevar esa semilla sin dejar de confiar en que hay algún otro lugar, porque empiezan los no voy a poder, la vida es muy cara, además emigraste en Estados Unidos, donde Estados Unidos el costo de vida es elevado, entonces esto no me va a sostener. Pueden aparecer todos los pensamientos macabros y terroristas, y fíjate que me gusta mucho de lo que dijiste, el tema de me puse una fecha, dije, esto lo voy a hacer un año. Porque efectivamente hay trabajos que son transitorios, hay terrenos que son transitorios porque, bueno, tenemos que acomodar, tenemos que hacer capital, tenemos que pagar cuentas, la vida adulta misma tocando la puerta. Correcto. Me quedo con eso, con el tiempo y decir, este no es el lugar, este no es el lugar para mi semilla, no es el terreno, no lo voy a hacer toda la vida, me doy un tiempo. Porque al cerebro le gusta decir, esto no te gusta, pero porque empieza a hacer todo el plan para realmente sacarte energéticamente, mentalmente, conductualmente, emocionalmente de ese lugar. Yes. Juli. De emocionalmente, ¿por qué emprender? Bueno, yo tengo, primero porque no había plan B. A mí me estaba yendo bien, digamos, como en el mundo laboral, sin tener título, porque yo a la final no hice 3 meses de gestión cultural y a la final no la terminé. Y pues no había plan B, o sea, me estaba yendo bien, alcancé a entrar en una agencia grande, con un cliente grande, pero yo sabía que tenía como un techo. Por el mismo tema del título, porque pues a la final con el tema del título sí, pues lo usan, pero pues te pueden estar usando como
un argumento para un techo salarial o un techo de, de crecimiento laboral. Bueno, pues entonces, y también porque, bueno, yo siempre he querido hacer empresa. Desde muy chiquito siempre he tratado de organizar equipos. Entonces, inicié haciendo colectivos. En el paro agrario en Colombia hicimos un colectivo que se llama MRJC, Movimiento Revolucionario Juvenil Colombiano, Dios mío. Tenías un Pues, espíritu revolucionario total. yo soy ascendente acuario con toda. Yo, de hecho, parte de ese tema de hacerme la universidad y demás, a pesar de que, pues, o sea, yo como que era un poco loco porque yo, pues, era como, hay que empezar a pagar la universidad, pero yo decía como, esto no tiene sentido, como negocio no tiene sentido. O sea, la universidad como negocio, al menos en lo que yo trabajo, no, prefiero meter 3 millones de pesos y pico en empezar a sacar un negocio aparte, me da mejor retorno y en medio de revenue yo estoy aprendiendo más, o sea, me están pagando por aprender, sí, soy responsable con la cosa. Y bueno, y yo siempre tuve un tema y es que desde muy chiquito yo tuve una tía que ella es empresaria, entonces Tuviste siempre. inspiración. Y más que eso, porque siento que todos los sobrinos la tuvimos. En este momento yo soy el único sobrino de ella que tiene empresa. Eh, es como el consejo, o sea, yo escuché. Nada, ella me sacó 1 millón de pesos en ese momento y yo pues, decía, perdón, yo soy muy grosero, ¿no? Entonces No, siento. aquí me encanta, es que en Hablando Sin Vergüenza puedes decir lo que quieres decir. Ah, bueno, perfecto. Y decía, juez puta, que eso es demasiada plata. Y mi tía cogió, me dio el 1 millón de pesos y yo ahí. Me dijo, cuente sin miedo. Con la plata no hay que tenerle miedo, no le tenga miedo a la plata. Y yo, pues es mucha plata. Dijo, terminé de contar y le conté una cosa. Y yo, bueno. Y le dije, hay 950.000 pesos. Y dijo, vuelvo a contar porque está mal. Y yo, bueno. Y le dije, hay 1 millón de pesos y estaba mal. Y me dijo, listo. Dijo, ¿usted le pasa mucha plata? Y yo le dije, sí, tienes mucha plata. Y me dijo, esto es la mitad de lo que tengo que pagar de intereses de una tarjeta hoy. Acompáñame a pagar. Y yo, uy, no sé, fue puta. O sea, más allá de eso, como que el tema de no tenerle miedo al dinero, creo que a nivel de sociedad sí tenemos como un tema, esto va a sonar demasiado cliché de podcast, pero tenemos un problema con la relación con el dinero. Pero bueno, el punto es que emocionalmente a mí lo que, entre otras cosas, es como un tema muy de supervivencia, como muy de instinto. O sea, en el momento en el que yo ya dije como voy a materializar mi sueño, era porque estaba en una situación ya como muy, ya estaba empezando a ser precaria, el lugar donde vivía no me gustaba, las condiciones pues no eran favorables, mi futuro, pues si yo no lo sacaba adelante, pues no estaba teniendo apoyo de nadie como para poderlo sacar, entonces empezó a ser un reto como de, no voy a ser capaz, como, yo siempre he creído que tengo algo especial, no sé qué es, o sea, no podría decirte como en una palabra como que particularmente es, pero como que siento eso y pues también yo hacía cuentas de cómo fue mi infancia y mi familia me reforzó mucho eso, porque yo escribía poesía, me ganaba premios de poesía y conocí entonces a literatos así de chimba de Boyacá. Yo hacía música, entonces girábamos con la banda y entonces todo se empezaba. Eh, entonces yo dije como pues hacer una afirmación como de poder creador, ¿no? Como de y también tenía mucho miedo de clasificarme en algo, como, ay, no, entonces yo voy a ser marketer, entonces voy a dejar mi sueño. Al final yo hoy en mi comprensión todo lo que yo hago lo hago es porque me gusta crear, me gusta crecer. Y ese es como mi propósito ahorita. Y yo sé que si el día de mañana me llego a aburrir de hacer empresa o hacer esto, pues no, o sea, eso no va a pasar nada en mi identidad en el sentido en el que voy a migrar a hacer otra cosa, o sea, voy a migrar volver a hacer música, a volver a hacer poesía, a escribir, y yo, pues, emocionalmente yo también quería un lugar muy ascendente a en mi parte, donde yo he visto, pues, algunas empresas de cerca y demás, y no me gusta el hecho de que eh, terminan teniendo una estructura demasiado egoísta. Y yo no es que
no es que quiera redistribuir la plusvalía y la utilidad del capital y todo eso, para nada. Es más como de, siento que las personas que hacen parte de la empresa deberían tener, o sea, las empresas deberían preocuparse por tener un sistema de recompensas, sobre todo cuando son empresas de creatividad, porque es que a diferencia de, no sé, estos pocillos o de algo, yo sé que si pago 3 máquinas más, me van a producir 3 veces más. Pero algo que tiene que ver con la creatividad y que en mi experiencia personal, yo he visto el tema de cómo es adentro es afuera. O sea, todo el proceso con Laye fue como el, mi empresa hoy es un reflejo de mi trabajo interior. Y es que cuando empecé con Laye yo estaba en una fucking habitación deprimido, viviendo una vida que no quería. Y yo hoy vivo la vida que quiero y ahí haciéndole publicidad a la pero contrátenla, contraten a Laye. Y ver cómo esas proyecciones es como, a ver, si esto aplica en mí, pues también tiene que aplicar a las demás personas. Entonces, yo como me preocupo de construir un lugar donde sea un terreno fértil, donde la gente que llegue acá pueda encontrar un propósito, si sea momentáneo o en un periodo de la vida, para crecer acá en conjunto. Y bueno, pues estamos en este momento pues justamente eso, construyendo como ese sistema de recompensas, como que tiene que ver con temas de bonos, de pronto de dinero, de pronto incluso de poder comprar acciones. Y es que a la final en la creatividad hay un problema muy grande y es la fuga de talentos. Por lo general las personas construyen sus empresas alrededor de su propio talento. Entonces, tengo una empresa de content marketing porque yo era bueno haciendo content marketing. Daniela empezó a tener una empresa de ads en música porque ella era buena haciendo ads en música. Pero la lógica de la empresa es que eso deje de ser una persona y pasa a ser un modelo operativo, y eso implica talento. Entonces debe también de haberlo. Es que incluso ser egoísta es un buen, o sea, ser egoísta te hace volcarte a ser generoso, y entonces hasta ser egoísta de forma consciente es un buen negocio, marica. Entonces eso es como la razón emocional por la que yo decidí emprender. Dices varias cosas que me llaman la atención, que es la coherencia entre si tú sientes que hay algo especial, además el tema, fíjense que ahí otra vez conectan con que Lucía se dio cuenta de que había algo más que tenía para ofrecer y que a lo mejor eso no era el terreno. Igual tú tengo algo más especial, o sea, yo tengo algo especial y es como ese ser también diferentes dentro del sistema familiar o dentro de cualquier sistema. De hecho, Juli ha nombrado mucho Boyacá, que es Boyacá es el departamento, corrígeme, Juli. Sí, o sea, un departamento es como un estado en Colombia y es súper conservador. O sea, tú no asocia, es conservador, la gente es muy cálida, es de atenderte, es de su merced, es mucha educación y mucho respeto por el otro, que imaginarse que de una tierra conservadora salga una gente creativa, creadora, es como ir en contra incluso del sistema. Entonces hay que tener un poquito de rebeldía y decir, ya va, esto que estoy viendo del sistema, fíjate lo mismo que dice Lucía, estoy viendo del sistema, yo puedo hacer algo diferente a como se lo vive en la gente que está a mi alrededor. Dos, el tema de crear y crecer. O sea, como que mi interés en este momento es crear y crecer. Y mi modelo de liderazgo tiene que parecerse a ese. Porque, ojo, si tú tienes 120 y pico de personas que te están viendo, Lucy, y tú tienes 20 y pico de personas que te están viendo, Juli, es más fácil que ellos los tengan súper medidos a ustedes que ustedes lo midan a todos los demás. Entonces, si no hay un lenguaje coherente, por supuesto se las van a agarrar rapidito. Es decir, si yo digo, no, bueno, es que lo mío es crear y crecer, pero nada más me interesa mi creación y mi crecimiento, es como, ya va, ¿por qué lo tendría que apoyar? Si además ahora somos muy egoístas, incluso con darle like a algo. Para darle like a algo, pero no, es tanto el bombardeo que para darle like a algo realmente nos tiene que gustar. Entonces, para trabajar con alguien me tiene que gustar lo que yo estoy viendo, tiene que hacerme sentido, me tiene que conectar en algún lugar, tiene que ser coherente. Entonces, fíjate cómo empezamos a hablar del liderazgo, entendiendo que es esa coherencia entre mi filosofía de vida y lo que yo quiero ofrecer a la gente que trabaje conmigo. Y está chévere, ¿sabes? Cómo mezclar
lo emocional y el momento donde de pronto dije, yo tengo algo más para dar, y me pareció súper maravilloso, aunque tienes razón, es cliché, además es uno de los podcasts que viene, la relación con el dinero, lo siento, pero es algo de lo que hay que hablar, gracias. Y es el tema de piérdele el miedo al dinero, porque por supuesto es uno de los miedos principales cuando la gente tiene una idea de soltarse, de trabajar con papá empresa o mamá empresa, en donde papá empresa, mamá empresa te respaldan una cantidad de cosas, entre ellas tener una quincena, un 15 y un último, que después uno lo puede hacer cuando ya tiene la empresa un poquito más montada, pero que son las cosas que pasan. Tengo una buena idea, para las personas que nos están escuchando, tengo una buena idea, pero me da miedo, me da miedo el tema del dinero, eso es mucho para mí, así como el tema del $1.000.000 que está maravilloso, o sea, cómo perder el miedo y entender que, y esto es parte también de lo que trabajo cuando trabajamos relación al dinero, es que si yo tengo un concepto claro, tengo una intención clara, al dinero le gusta la estructura y te va a acompañar. Ahora, no te va a acompañar, por supuesto, si están no puedo, no lo voy a hacer, que están otra vez esos pensamientos terroristas que son los que mucho hay que trabajar cuando uno quiere hacer esto. O sea, ¿qué tengo que hacer para aumentar esa credibilidad en mí? ¿Qué tengo que empezarle a bajar el volumen de esas voces de la cabeza? Porque así como tuviste esa tía, y ahí voy con la siguiente pregunta, me imagino que te conseguiste con personas que más bien descalificaban tu intención de no depender, de pronto de no terminar la universidad, de no tener una vida convencional y conservadora y tener otras ideas que iban de parte. Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién te apoyó alrededor de ti? ¿Inicialmente creyeron en ti? Porque esta es la otra. Ajá, ya empiezo a creer que tengo algo, tengo la semilla, voy a buscar el terreno para sembrarla, trabajo mi relación con el dinero, empiezo a tomar riesgos. Sabemos siempre que al principio hay voces de que bola. Cuando yo me independicé, ¿cómo vas a dejar la universidad? ¿Cómo se te ocurre dejar la universidad? ¿Cómo? Sí, además, porque además lo refuerzan también con el tema del talento. Si eres tan talentosa siendo profesora universitaria, ¿cómo la vas a dejar? Y así como esa voz, ustedes tuvieron voces que en algún momento fueron en contra de lo que ustedes estaban como apostándole. La primera persona, sin lugar a dudas, fue mi socia, Aleja. Hoy en día Aleja es socia minoritaria, ya no está vinculada a la operación. Pero fue ella. Pues, o sea, me copió todo. Yo antes de hacer Casa Manglar teníamos una revista y ella entró a la revista ya cuando estaba hecha y luego de ahí surgió una buena amistad entre los dos y decidimos montar una vaina que se llamaba Trópico, que era como un ecosistema de e-commerce de productos sostenibles y tú por allá 2018, cuando todavía el e-commerce estaba como empezando su peak. Y de ahí, como de las investigaciones que hicimos y el producto mínimo viable que hicimos de ahí, surgió que había que tener una agencia. Y bueno, cuando se presentó la oportunidad, pues la hicimos y también se terminó volviendo Casa M, pero ella fue la primera persona. Hay muchas cosas que pasan y que yo, por ejemplo, también veo como con cosas que yo aprendí de la terapia con la ley, es como cuando hay un movimiento en el sistema familiar, todo el sistema también se mueve. Y en ese principio yo no, por ejemplo, no sé, yo no fui muy juzgado por mi familia porque hay unas lealtades familiares alrededor de como de tener como una cúspide y un montón de gente que depende alrededor de esa cúspide. Y pues yo me mamé de eso y en ese momento pues tuve muchos temas con mi familia que pues no me apoyaron, me miraron mal, me condenaron por haberme independizado joven y demás, como haber dejado sola a mi mamá. eh, pero es que al final la vida no se trata de antagonistas y ni de, ni de buenos ni malos. Pero siento que hoy en día, como están las cosas, es demasiado loco el Julián del 2019 imaginar como los grandes aliados que son mi familia hoy en día para mi proyecto de vida actual. Entonces también creo que también es como un tema que estaba pensando hoy en el podcast, como hay que decir que no es algo que ya haya dicho antes. eh, Como reflexiones cercanas, y es como esa, como que si hay por allá un joven, yo soy joven, yo tengo 24 años, si hay por allá un joven que de pronto en ese momento
como que esté muy rayado con su familia y todo eso, también es cuestión de tiempo de que el sistema se acomode para luego ver, para poder ver eso, porque eso también lo que uno ha hecho y demás también hace parte del crecimiento de esa otra persona. O sea, mi mamá y yo hoy tenemos una relación muy diferente, mi tía también, mi tía hoy en día es así como cuando yo era un chiquito que me mandaba a hacer filas a los bancos y eh, en aprender cosas. Hoy en día es una súper aliada mía, después de que fue como las cosas que más me dolía como de que no entendía porque mi familia no... Y hoy también entiendo que es que la visión que yo tenía para mí estaba demasiado material. O sea, en mi cabeza era como, puta, es que yo no sé por qué lo ves y yo lo veo, es que yo lo estoy viendo. Y ya, pues hoy en día ya es más tangible. O sea, estamos acá, en una fucking oficina, puedo decirle a mi mamá, vamos a comer, vamos a tal país, lo que sea, que son cosas igual como muy materiales de mencionar, pero también hay cosas más tangibles que se pueden ver como eso que ya hace, como que les dan tranquilidad y uno ya entiende que la familia de uno pues está como, eh, esa raya que hubo en un principio también partía desde el amor, o sea, desde una comprensión errónea del amor, porque era como desde el miedo, ¿no? Partía desde el miedo de como la protección de este chino hijo de puta que se salió de la universidad y entonces ahora se irá a vivir solo con un montón de marihuaneros a los 19 años y marica, ya sabíamos que este chino me se descargaba y iba a la verga. Entonces, claro, yo también ya creo que, como dice la canción de Peso Pluma, de esa de Nueva Vida que mi hermanito y yo la ponemos y lloramos resto, eh, y es como el tiempo es muy sabio y responde preguntas, pero yo no me asusto de cargar con la duda. Siento que pues todo se va acomodando. Yo creo que cuando siempre resalta el que viene a generar un cambio en el sistema va a enfrentarse muchas veces a esa resistencia, porque si todos lo hemos hecho de una manera, es como en la película Coco, en donde si todos hemos sido zapateros, como que tú quieres ser cantante. Si nuestra vida ha sido ser zapateros, tú no puedes ser cantante. Después terminamos aplaudiendo al cantante y llorando con el cantante y diciendo, ¡hurra! ¡Bravo! Pero desde el no queremos que cante hasta apoyarte como cantante, por supuesto, hay una transición de muertes, de pelea, de rabia, de tristeza, hasta que finalmente llegamos a la aceptación. Porque ese que sale y nos muestra que ser cantante es divertido y que también es una opción y que eso no hace que cerremos el chuzo de los zapatos, está bien, todos cabemos. No tenemos que vestirnos todos igual, todos cabemos. Pero efectivamente es una transición del sistema que se va acomodando poco a poco al que trae el código nuevo. O sea, si no, nos seguimos realmente repitiendo y clonando en el tiempo y siempre hay alguien que le toca la responsabilidad. Si se lo vive como una responsabilidad, porque hay gente que todavía esto no se lo vive como una responsabilidad, sino que todavía le pesa porque se siente mucha culpa. A veces hacerlo diferente genera culpa. Y otra vez se despierta una voz una voz macabra, hasta que Mm. empieza a ser como un asunto de aceptación y de creer, otra vez volvemos a la palabra, de creer en que esto que está aquí es tan grande que le voy a apostar así a mi alrededor. No le apuesten mucho. Sí, yo quiero ahí, qué pena agregar algo rápido, es como que también es una lección de humildad muy grande, porque quien rompió el sistema familiar en su momento también fue mi tía. Eh, y pues yo lo estaba rompiendo y pues tenga. Entonces también es una lección de humildad porque ese meme de Homero Simpson de estás viejo y te va a pasar a ti, a ti, a ti, pues a uno le va a pasar, marica. Entonces creo que también es como muy lindo como poder ver eso. Bien. Lucy, estás ahí haciendo tus conexiones. No, estoy en éxtasis, Julián es un personaje. Sí, él se va soltando poco a poco y eso que No, lo tenemos ahí bueno y sano. me encanta. Porque, a ver, bueno, yo soy 10 años mayor que tú aproximadamente, y me hubiese encantado a los 24 años pensar con ese coraje, estar tan segura de lo que yo podía hacer, porque no tenía claras las formas, pero sí lo sentía, o sea, sí tenía como dentro de mí, yo sé que yo voy a hacer algo arrecho, no sé qué todavía, pero yo lo sé. Y pues esa certeza me acompañó durante un muy buen tiempo, pero luego al emigrar cambió como que todo, absolutamente. O sea, muchísimas cosas se pusieron en tela de juicio y recuerdo de las opiniones, la primera que empezó a pesar
porque en mi familia siempre he contado con el apoyo de mis papás, de mi esposo, de mi hija. Eso para mí ha sido fundamental, pero te quedas corto porque, claro, mi mamá me dice que me ama y que soy la hija más bella del mundo, pero soy la única. So, uno no lo ve como algo valioso. Pero cuando ya ves a un profesional, a un colega que te dice, es que tú eres increíble en lo que haces, ahí sí le prestas atención y dices, claro, su criterio es desde el profesional. Y para mí, la primera persona a la que yo le di valor en cuanto a su opinión fue Astrid, con quien fundó Boss Ladies Rocking, como comunidad, como proyecto, como todo, porque ella creía irracionalmente en mí y yo le decía, pero es que tú ves cosas que yo no tengo, y yo no. Y ella dice, ay, no, mi amor, ven acá, espérate. No solo lo que eres increíble, es que lo que tú tienes y lo que yo tengo, esto, mira, es así. Y me centro en mí, hijo, vamos a hacerlo. Pero fue algo, digo, irracional porque a nivel números yo no contaba con esa educación, ni con esa certeza, ni con ese coraje de, espérate, el dinero es energía y tienes que ponerlo a jugar para que juegue también a tu favor. No tenía nada de eso, todo eso yo lo he venido descubriendo. Y para ese momento, cuando ella lo pudo identificar en mí, fue como que, ok, es importantísimo que una persona al menos crea y esa persona idealmente debería ser tú, ¿no? Creer en ti mismo, pero para mí fue ella. Ella primero creyó en mí y yo luego creí en mí. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es raro, creo que todos llegamos al punto como que de distintos caminos. Para mí funcionó en ese momento, viendo que otro profesional reconociera en mí como que esas facultades o esos talentos, ¿no? Y ya el resto era darle forma, buscar la parte comercial de cómo pongo a producir esta maravilla de gente que uno es, ok, busquemos ponerle precio, crear productos, crear servicios y creo que uno de los primeros miedos a los cuales me enfrenté y que sigue siendo a veces como parte del reto, porque ya no lo veo como que, ok, miedo me está deteniendo, no, es que aquí hay algo que tengo que darle, es que lo que estés creando no le guste a la gente, porque gustarle a la gente se traduce en transacciones. Entonces, cuando lo abordas a nivel negocio y dices, ok, pero es que lancé un producto o un servicio y la gente no lo compró, puede que se traduzca también es que no les estoy gustando. Y entra el juego entonces de lo que siempre me trae a terapia. Una de las tantas cosas que me ha traído, mejor dicho, a terapia es esa. Qué tan conectado o qué tan vulnerado se ve eso que soy como ser cuando estoy en el terreno del negocio. Es muy interesante. Siempre descubro como que algo distinto, siempre aparece otra cosa que me hace volver al centro. En algún momento Astrid me dio esa seguridad y me ayudó como a ver lo que yo no estaba viendo. Pero mi trabajo ahora es mío, mi trabajo desde hace algún buen tiempo es mío y es para mí. Y ya no es consultarle a Astrid, hey, ¿todavía crees en mí? No, ella obviamente me va a Porque decir, además es simbólico que las dos historias que están contando hablan de una persona que los ayudó a dar ese paso, a tomar esa decisión, y esas personas en este momento no están a su lado de esa manera. Sí, o yes, sea, como que en algún momento empezó como una dupla y en este momento no están, o sea, no están de la manera inicial porque siguen teniendo contacto con, pero es como, y a veces es también la misma resonancia de yo atraer en el momento justo y preciso ese empujoncito y ese poquitico que me hacía falta hasta que me lo terminó de creer y ya incluso la intención de esa cercanía pierde sentido. Ya me mostraste lo que me tenías que mostrar y lo más probable es que yo te mostré a ti lo que yo tenía para ti. Aquí hubo una transacción, aquí hubo un aprendizaje, gracias, ahora el muchacho está armado. Y me encanta para ir como dándole curva a esto a lo que pueda ser un cierre. Y es que ahorita hablaste de vulnerabilidad, Juli también habló del dinero y como esta decisión como templada, y es el tema de la energía masculina y femenina dentro del emprendimiento, porque fíjense que hasta los momentos hemos hablado de el momento de la idea, tengo una idea, voy a gestar, voy a parir, pero ese es una gran parte, es ese primer paso, siempre ese es en el que podemos tardarnos, pero después es como las mujeres que llegan buscando a mí un embarazo, y yo le digo, ok, acuérdate que vas a trabajar para el embarazo, pero eso no es toda la maternidad. O sea, después que el muchacho está, te toca un largo camino. Es lo mismo aquí. Ya se gestó, ya surgió la idea, surgió Casa Manglar y todas las otras alianzas que se han hecho. Esta idea de las Boss Ladies fue mutando hasta que le has ido dando poquito a poco forma. Y ahora viene la parte del sostén. Es decir, ya parí el muchacho, ahora hay que
alimentarlo, cuidarlo, llevarlo a terapia, volverlo a poner ahí encima de la mesa, ver que no está funcionando, ver los números, la estructura, los abogados. Y aquí vamos con energía femenina y masculina dentro del emprendimiento que tiene que ver con el sostén. Y aquí cuando hablo de energía masculina, lo racional, la parte competitiva e impulsiva, aquella que necesita hacer y dar. Y en la energía femenina, toda la energía creativa, receptiva, intuitiva, reflexiva, que gesta e inspira. Y fíjense que aquí hay de parte y parte, ¿no? Es como aquí, más allá de lo que tengamos entre las piernas, es cómo yo integro estas dos partes de mí al servicio del liderazgo y de este emprendimiento porque estoy llevando la cabeza. Entonces, sí, esto puede ser un proyecto muy creativo, pero los números tienen que dar. Pero Claro. entonces tengo que declarar, pero entonces tengo que llamarme al abogado y tengo que llamarme al contador y tiene que ser rentable, porque si no es rentable, entonces no tiene sentido, no es negocio. Entonces aquí viene la parte, o sea, sí, aquí fíjense cómo la creatividad está ahí y es como ir integrando esta parte que ese ha sido mi trabajo. Tú me preguntas a mí, mira, ponme la gente ahí enfrente, hazme un taller, que la gente trabaje esto y yo rápido creo, ajá, dice, ¿cuánto vamos a cobrar? El porcentaje según el lugar y no sé qué, y esto cuánto va a dar, yo me vuelvo un 8 porque es la parte que yo más me ha tocado integrar y eso tiene que ver también con mi historia, o sea, ¿qué es lo que más ha trabajado yo en la vida? Mi historia con el padre. No es que no he trabajado mi historia con mi mamá, sí, pero he trabajado, digamos que la relación inicial con mi padre en 20 años fue de ausencia, de abandono. Entonces, desarrollar en mí y reconciliarme con mi energía masculina ha sido lo que yo más le he invertido en terapia en la vida. Entonces, eso tiene que ver y traduce, sí, ahí está. Eso tiene que ver con la estructura. Tú me dices crea y yo rapidito, ajá, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, eso tiene que tener una estructura, vamos por un Excel. Excel. ¿Pero por qué? Sí, porcentaje, y yo, pero porcentaje, vamos a hablar con el abogado, porque ahora cada fotico que tú subas tiene que tener un permiso, porque tú no puedes subir la fotico de la persona que estuvo en tu taller súper creativo sin permiso. Entonces tú tienes que ponerle, o sea, que afirme un consentimiento informado. Esto tiene una estructura. Entonces es como irme familiarizando con esta parte de la parte racional, con el manejo de la competencia aquí también, porque, ojo, hay gente que te copia y te copia descaradamente, y eso mueve también unas cositas aquí adentro y ya va. Entonces la gente te dice, no, pero es que lo estás inspirando. Sí, lo estoy inspirando, pero se está copiando tal cual. Entonces se mueve todo esto y se mueve a veces la parte vulnerable, la parte reflexiva, existencialista, todo esto de que yo quiero creer, crear. ¿Cómo están con estas dos cosas? ¿Cómo están con estas dos fuerzas, con estas dos energías? Julián, empieza tú. Ella huyó por la derecha. Es que me va a pegar demasiado. Acuérdense que les dije que vamos en bajada, ¿oyeron? Ay, no, ay, no. Sí, no sé. En mi casa, yo escuchaba mucho el concepto de la llamada millonaria. No sé si en otros países exista ese concepto, pero la llamada millonaria es como, es que se siente a esperar la llamada millonaria. Como que te ganes Eh, la lotería, como que te sientas a esperar a que te ganes la lotería. sí, o que te llegue un trabajo, una chimba, Ok, listo. o que algo, o sea, como que... Y la otra cosa que escuchaba mucho era, de pronto en un futuro, ojalá se dé. Mm. Y entonces yo decía, pero marica, ¿a uno cómo putas hace en la vida para tener las cosas que uno quiere construir o tener? ¿Será que hay algo de suerte, hay algo de como hay gente que es más afortunada que otra? ¿Quién decide eso? O sea, como me empezaba a preguntar esas cosas yo muy joven, yo tenía, pues, ni siquiera sé qué edad tenía, pero siempre ha sido como muy, yo ya había identificado que Mira, esas dos, lo que sí has mostrado más fácilmente en este podcast es lo prematuro que has sido para las preguntas existenciales. Gracias. No, y es que además yo era el típico niño pseudo bohemio, cinéfilo fastidioso, porque pues a mí me gustaba mucho Lacan y entonces el existencialismo, y, uf, no me llevo bien con mis compañeros, solo con mis profesores de filosofía y sociales, o sea, yo era así cansón, y en medio pues, de ese personaje
de niño cansón así, pues obviamente me surgían muchas preguntas. Y yo me empecé a cuestionar mucho eso. Hay una cosa como con el tema de la suerte que hay un podcast muy chido que se llama The Fry Show. Y en esos podcasts que por veces son de dueños de startups o de empresas, mencionan mucho el tema de la suerte, como que le preguntan a la gente qué opina de la suerte. Y es muy como los hábitos pues construyen el día a día y el día a día construye una realidad acorde a esos hábitos. Y esa realidad te construye una serie de posibilidades acorde a esa realidad. Entre pues tú más trabajas esa realidad, mayor será el número de posibilidades y el azar de esas posibilidades pues termina la gente llamando la suerte. Pero el hecho de que yo, por ejemplo, haya encontrado, eh, no sé, a Dani como socio y que hoy en menos de un año pues estemos como tan comprometidos como equipo acá en la casa con nuestros proyectos y todo, pues he tenido que ver porque yo desarrollé el hábito del networking, entonces yo me puse a aprender mucho sobre, sobre esos temas y demás. Y ahí con el tema de la capacidad creadora, me di cuenta que también a mí me gustaba mucho ese rush que mi socia habla como hombres, asados, cerveza, como que jugamos mucho con esos chistes acá en la gente, es que, claro, cuando se cierra un negocio, se cierra algo, o sea, yo me he dado cuenta que es que a mí lo que más me gusta es cerrar cosas, ni siquiera como hacerlas, o sea, me disfruto el proceso de hacerlas y tal, pero todo esto lo vale porque como se cierra un negocio, entra un subidón de adrenalina hasta la cabeza y dan ganas de destapar de champañas y volverse mierda y gritar y como que chimba porque pues detrás de todo eso también creo que hay un entendimiento sobre la honestidad y eso yo creo que tiene que ver también con el tema de la energía femenina. Cuando tú decías, ay, se me olvidó tu nombre, perdón. Lucía. Lucía, cuando Lucía decía sobre el tema de los clientes y todo eso, de si les gusta o no les gusta y que definitivamente eso va en el autoestima de uno, o sea, yo seguro me siento bien en gran medida pues porque las cosas están andando bien, eh, es que todos los productos y servicios que yo he hecho, o sea, todas las empresas que yo, ahorita las tres que, bueno, las dos que yo he hecho y los contenidos que yo he hecho han tenido que ver desde un entendimiento, desde el servicio. Me explico. La mayoría de emprendedores, es que yo tenía unos dibujitos acá, pero no sé dónde están, pero bueno, la mayoría de emprendedores lo que hacen es que les gusta algo y entonces lo sacan a vender. Entonces, lo sacan a vender y van a probar si de pronto el mercado les gusta, les sirve todo eso. Si no les gusta, les sirve, pues se empiezan a quejar. Lo mismo pasa con los artistas. O sea, los artistas en su música la sacan y si no les funciona, entonces empiezan a quejar. Y dicen, ah, es que la gente es una mierda, es que a la gente le gusta el reggaetón, es que a la gente no le gusta nada, es que no sé qué, es que... Y entonces, que también es un tema de la energía masculina, el hacerse el fucking responsable de la vida que uno tiene, como, y Claro. pues, puto, o sea, como, yo soy 100% responsable de todo lo que pasa en la vida. eh, y es como, espérate, yo soy la gente. De hecho, cuando hacemos los talleres de content marketing, siempre decimos como, es que la gente no comparte. Tú eres la gente. Yo soy la gente. Yo hago parte de un segmento en publicidad. O sea, todos somos la gente. Entonces, no se puede usar esas cosas que a la gente no le gusta, no sirve, sino más bien como no partir de la empresa hacia el servicio, o sea, de la empresa hacia el usuario es egoísta. Entonces, uno tiene que identificar si uno quiere un negocio o un hobby. Y eso pasa con los artistas y con los dueños de empresas. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres hacer de esto un negocio o un hobby? Y cualquiera de las decisiones está bien, porque este mundo material está lleno de avatares y pues cada quien vive la vida como quiere realmente. Ese es el gran don de la vida, que es vivir la vida como uno decida. Y lo otro es como, es que ser una empresa es que ser egoísta es un buen negocio, marica, porque tienes que hacer la empresa en función a las necesidades que tiene el mercado. Si tú identificas unas necesidades en el mercado, unas necesidades en las personas y traduces eso en contenido, en campañas, en productos, pues estás creando en relación a un problema real. Cuando uno crea en relación a un problema real y se enamora del resultado y no del método, uno va iterando en función del resultado y va creando un proyecto que es sostenible porque hay una necesidad real, o sea, existe una necesidad real. Y entonces estás ganando Luca mientras
solucionas problemas que hay que tú puedes identificar y materializar. Entonces, ese puente entre pasar de identificar el problema a hacer un servicio, lo que pasa en la mitad de ese puente es billete. Entonces, eso es como la fórmula que yo he integrado como la energía masculina y femenina. Aquí me dicen que yo soy muy madre, mis socios me dicen que yo soy muy madre con, Totalmente. con los integrantes Lo de certifico por la conversación que tuvimos hace 2 semanas. Él sí, es sí, una tetica, eres una tetica ambulante. dicen que yo soy muy madre, pero cuando yo tengo que dar los feedbacks, es algo que he integrado desde la última conversación con Laye, he empezado a integrar como las cosas que hablamos y que también hablé con varias personas ahí en Medellín, que ha sido muy bonito. Y es como el feedback, como dice mi socio Nicolás, que es la voz de la experiencia acá, dice, el feedback es un regalo. Lo Y, es. y yo, uff, y entonces, y ser firme es un regalo. Y ser líder ahorita me parece como, tienes que ser muy empático. Yo no sé, la gente que no tiene empatía y que le importa un culo a la gente, yo no sé cómo puede ser Pero jefe. fíjate que ahí estás hablando de integración. Yo los puse así todo para poder ver el asunto. Y fíjate que aquí puse límites y aquí puse empatía. Y es que Y hay que, el feedback termina siendo eso. Es que te estoy diciendo, mira, esto está maravilloso, recontra uf, lo admiro, que es un bálsamo para la otra persona y también estoy diciendo gordito y tienes que mejorar esto y esto tienes que enfocar porque te da también límites. Es decir, uno necesita ese límite porque te demarca también un para dónde va, o sea, en dónde me tengo que enfocar más. De pronto esta parte fluye, es que fluye. como está dentro de afuera, yo creo que si uno aprende a ponerse límites uno mismo sobre sus cosas, puede ponerle límites a los demás. Y la G fue una vaina que yo dije como que gonorrea. Y fui y hablé con mi tía sobre eso, como a mayor responsabilidad, mayor karma. Y pues a mayor karma, mayor Ay, perdón. trabajo interno. Y total. Yo Solo quiero digo, ya sí, terminar. es que de eso se trata crecer. O sea, si yo me voy a parar aquí y yo digo, yo llevo la batuta de la tribu, que además llevar la batuta, o sea, cuando ya estamos sentados todos y estamos haciendo el trabajo, estamos sentados todos, todos estamos uno al lado del otro. Pero cuando yo voy a compartir el contenido y cuando quiero llevar una reflexión y quiero que la gente, o sea, el tema de la culebra me ha parecido linda, porque la culebra cuando es como este ejercicio de cuando levanta la cabeza, quiere decir que está generando una reflexión o un cambio. ¿Qué es lo que me dijiste? O sea, me dijiste que a mayor cargo, mayor karma, y que eso significa que a mayor yo quiera ir para allá arriba, más tengo que hacer trabajo profundo, porque a mí van a llegar las 123 personas a preguntarme qué hacer, gracias. Cuando las 20 y pico personas tengan una dificultad, también me van a venir a mí a preguntarme y se van a inspirar. Por supuesto que te requiere un trabajo interno y no es sencillo, pero es parte de lo que tú dijiste hace un ratico, Juli. O sea, es como que ya me monté aquí, ya tengo que asumir la responsabilidad y asumir la responsabilidad es mirar para adentro. De pronto a ti se te hace más sencillo el cerrar el negocio. Hay gente que se le hace más difícil seducir al cliente o entrar en el lenguaje del cliente. Tú entras a cerrar muy masculino. Pero el tema de, ven acá, te muestro, aquí está la revista, mira, totalmente me encanta cómo quedaron. Aquí está la revista, esta comunidad, y está maravilloso, y llega Juli y ¡pah! Cierra. Y cómo una persona tiene que ir desarrollando ese otro polo que le cuesta hasta que puedan danzar ahí las dos energías en una misma, ¿no? ¿Sí? Aquí es la estructura y la creatividad, es la empatía del feedback y también el límite. Porque yo puedo Pero ser muy empático contigo, pero si tú te he pedido 3 productos y los 3 productos no me los has entregado, ok, ya la empatía, no, aquí vamos más para límite. Right. mira que yo también tengo que decir ahí que la mayor herramienta que uno tiene en la vida es el autoconocimiento. Porque es que yo identifiqué que mi mayor luz y mi mayor sombra es mi cabeza. O sea, eso de que yo siempre he creído que he tenido algo especial, sí es verdad, pero uff, cuando yo viví unos 2, 3 años muy complicados porque mi mayor juez era lo que pasaba en mi cabeza y eso me tenía muy anclado y era difícil procesar todo lo que pasaba en mi cabeza. Yo creo que puedo terminar volviéndome loco, en serio, pero loco, 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 como- pero
Pero bueno, en fin, lo que pasa es que como yo descubrí que pues tengo mucho aire en mi cabeza y además mi carta, o sea, mi carta natal, yo tengo demasiado aire, yo soy Géminis, ascendente Acuario, lo único que tengo así como medio en tierra es mi luna que está en Tauro. Y yo dije, si yo tengo todo este aire, que es como toda la creatividad que pasa por mi cabeza, que yo puedo convertirlo en cuentos, en poesías, en música, en negocios, en conceptos, en equipo, en estoy disparado así, necesito una estructura para que esa creatividad brille más y no se Bien. convierta en un remolino ni el hijo de puta que vaya en contra de mí. Eso a mí me funciona porque pues por la forma en la que yo tengo mi personalidad y todo eso. Pero por ejemplo, no sé, mi socia, que también está muy, mis socios ahorita están muy en la onda de cómo está dentro o afuera, nuestras empresas, porque cada uno dirige una empresa, son reflejos de nuestros trabajos internos y cada uno tiene herramientas muy particulares para poder asumir su luz y su sombra. Yo creo que el tema de la estructura es un contrapeso, pero yo nunca estuve enamorado de eso. O sea, yo me cagaba de la risa, profesor de informática, por lo del Excel. Yo uso Excel para todo, hasta para hacer una fiesta. Entonces, yo creo que es No en me la medida en la pasa, que en la medida en la que uno se no me conoce pasa. más, sabe qué método, qué estructura le conviene, no por gusto de hacerla, sino por el gusto de brillar ese don que uno ya tiene. Autodescubrimiento. Me quedo con la palabra, saber para adentro, qué tengo más, qué tengo que trabajar. Lucy, Ay, cerramos contigo. Dios mío, a ver, creo que la integración es como la necesidad de todos los días, de ambas energías, porque ambas son necesarias cuando estás liderando algo, desde el propio concepto de ser líder, ¿no? Pero en lo muy particular es como qué tipo de líder quieres ser. Eh, si quisiera ser un líder desde lo autoritario y tú haces esto porque sí, yo soy la cabeza y soy el jefe y si no te vas, esa es una decisión. En mi caso ha venido como que mutando qué tipo de líder quiero ser. Y definitivamente mi concepto de líder, a como Lucía, la boss de las boss ladies, así me presento, quiere ejercer su liderazgo es desde el hombro a hombro, es decir, todas pertenecemos, todas somos parte de. Si hay algún momento en el que hay que tomar una última decisión y alguien tiene que hacerse cargo responsable de todo esto, soy yo la boss, con toda la responsabilidad que eso amerite. Y ha sido un proceso eso de integrar esa responsabilidad con ese peso, porque no es desde la madre y desde todo lo femenino, lo creador, lo intuitivo, sino más desde lo determinante, lo de es así, es mi decisión y soy yo la última que la toma, ¿ok? So, no ha sido sencillo, creo que el tema de las energías es algo que también amerita trabajo constante, eh, mucho también el tema de la competencia, pero desde dónde la competencia. Es aquí donde entramos en el balance nuevamente. No es la competencia de que la que está afuera lo está haciendo más rápido que yo o la otra persona, qué sé yo, me copió y ahora lleva un pie adelante. No, es la competencia conmigo misma y con lo que esta creación que yo tengo va avanzando. Entonces es como esa búsqueda constante y ese equilibrio que cada uno consigue con su propia receta. En mi caso, pienso que a veces me voy mucho hacia la energía masculina y voy como que dejando atrás la femenina, y a veces me cuesta incluirla. Es como que, Es no que sé si, cuesta, ese es un talón de Aquiles para un líder, o sea, mostrarse vulnerable. Es más fácil para un líder mostrarse bravo o molesto que mostrarse vulnerable, porque es como me quito la máscara, sí, me permito decir que yo tuve un mal día o que fue difícil o que estoy pasando por una situación difícil. Y además es muy cultural, porque siempre he dicho como que los problemas, y antes como, yo lo digo también en términos de ser terapeuta, cuando uno llegaba a la universidad, el mismo profesor te decía, tus problemas se quedan afuera. Y yo uno no así como que ya va, así como que déjame picar aquí mi mitad y una mitad entra, igual que los problemas se quedan fuera del trabajo. Y ya, efectivamente el lugar no es un espacio terapéutico para ir a llorar, pero eventualmente se va a salir una lágrima, eventualmente se va a morir alguien que de pronto me importe, o estoy pasando por una situación, una crisis existencial que hizo que bajara mi energía. Y mostrarme desde ese lado no es tan sencillo porque está asociado que la vulnerabilidad está asociada la vulnerabilidad con pérdida del poder,
con debilidad, Con debilidad. con que me van a ver el líder, entonces no pueden ver al líder llorar, que pasa en todos los liderazgos que llevamos, porque como padres yo también lo escucho mucho en terapia. Es que no lloro delante de mi hijo porque imagínate, o sea, se va a decepcionar no es que no soy ni una super mamá, ¿Ya? ni una super líder desde el tema de tenerlo todo controlado, sino que hay una parte de mí que también, yo tengo también mi corazoncito. Está chévere que Julián diga, o sea, a mí me dicen que soy una madre, sí, tiene una tetica ahí tiene su punto débil. Y está bien, porque es como, sí, puedo ser el que cierra el negocio y también soy el que me preocupo si te pasa algo. Correcto. Bueno, creo que sí, es como un baile, ¿no? O sea, tú vas danzando, te vas moviendo con esto, a ver qué va resonando, qué integras, qué tomaste, pero no te sirve, o sea, no es tu estilo. Y he tratado, en mi caso, de experimentar con distintos tipos de técnicas que voy nuevamente como reduciendo a lo que a mí me gusta, a lo que resuena verdaderamente conmigo. Y al momento creo que ese tema de la vulnerabilidad me permite siempre como que ponerme en el nivel en el que estamos todas. Como que estemos todas caminando en un círculo y nos sentemos, ¿sabes? Eso siempre me ayuda. De hecho, en las actividades que hacemos mensuales para las miembros de la comunidad, yo inicio haciendo una ronda de yo confieso con una copa de vino. Literalmente es como, yo confieso que el mes pasado una clienta me rechazó un presupuesto y me quebró totalmente y duré 2 días llorando. Y ya, eso es como que efectivo para abrir a lo que viene, que son casi siempre joyas, porque cuando te sienten así de cerca, ese efecto que estás teniendo en las personas no es desde el autoritarismo y del líder magnánimo, sino es de la líder a la que quiero seguir. Entonces, ahí, por ejemplo, es donde ha estado la clave para mí en ese balance, en ese llevar de la comunidad, que sí, bueno, Marvel, by the way, también lo tiene, gran poder, gran responsabilidad, exactamente eso. A mí no solo ser el líder por decir que soy la boss, no, es que lo que sea que vaya a ocurrir de aquí en adelante con este que es mi gran proyecto y es mi negocio, la primera gran responsable y cara soy yo. Eso creo que es algo muy sabroso de vivirlo, asumirlo, y eso es enteramente masculino y por eso digo, yo no le tengo miedo como tal al tema de la energía masculina, lo que me pasa a veces es que me paso, me voy para allá y es como que espérate, véngase un ratico para acá porque también lo femenino es importante y la integración de ambas es importante. En una palabra que sientes que o sea, como de tu hijo, vamos a voltearla. ¿Qué te ha hecho descubrir de ti tu hijo emprendimiento que tú no sabías antes de emprender? En una palabra. ¿Qué te ha hecho descubrir de ti ser la cabeza de esos emprendimientos, de ese emprendimiento? ¿Qué te ha mostrado de ti que tú no sabías? Qué difícil. Una sola palabra, es muy difícil, ya va. Déjame pensar. Puede ser hasta una frase, puede ser una frase. Porque Okay. a mí se me viene el tema de desmontar la autosuficiencia, porque creo que en este tema de emprender ahora, lo que más me he recalcado positivamente es que recibir ayuda está bien, que no tengo que hacerlo todo sola. Y que es parte también de la misma humildad de poder recibir de las voces de la gente que sí sabe. Que sí sabe de eso que yo no sé tanto. Que yo tengo un área en la que a mí me gusta y que es mi pasión y que he convertido en negocio, pero ahora quiero hacer otras cosas, entonces ¿quién me va a enseñar? Y no tengo que hacerlo sola. Y que no haciéndolo sola no significa que no tenga valor, más bien tiene mucho más valor. Ese es para mí el significado de la tribu, vamos juntos, desde los talentos de cada uno. Súper. ¿Qué te ha enseñado de ti tu emprendimiento que no sabías antes de tenerlo? Y con eso cerramos. Como mi capacidad de dar. Eso me costaba mucho porque yo muchas veces dudaba como... Yo siempre cito cosas, como dice una canción de los Pelas, dice como... y si podré llenar la nevera con esto, como haciendo referencia a uno mismo. Entonces, como que luego como de dudar
si yo podía proveer para mí mismo y como el miedo de no poder proveer para los demás, como que la empresa me enseñó a que de pronto de las ideas que tenía en la cabeza o de la persona que yo era, porque al final creo que uno hace negocios es con las personas y Ya. me ha pasado que muchas veces pues la buena relación que hay con mis clientes, pues aparte de que hay un buen producto y todo eso es porque tengo una buena relación con mis clientes y yo me preocupo mucho por entender el negocio de mi cliente y no solamente como por venderle algo, y cuando llega gente acá que no, o sea, si hay gente a la cual yo no le puedo ayudar objetivamente, se lo digo y le digo dónde puede buscar. Eh, ha sido eso, como la capacidad de dar. Ahorita, ayer hicimos pagos y ayer hice pagos como de mis cosas de Julián que quiero sostener como yo, Julián, y wow, qué gonorrea. Nada más es que la universidad de la cual yo me fui me queda enfrente de la oficina, entonces me hace reflexionar mucho, pues de esa época. Donde comprarse una empanada y todo eso era como, ¿será? Y bueno, como la capacidad de dar, y por eso me gusta mucho dar, creo yo. O sea, siempre que se pueda invitar a un almuerzo, toma un bono, vente para acá a la agencia y viaja por primera vez en avión, vámonos a España, qué sé yo. Pero ese ejercicio como de experimentar eso en esta materialidad me parece algo que mi hijo me ha enseñado. No me lo esperaba. Qué fino, me encanta mi capacidad de dar. Lucy. Ay, Dios mío, yo en palabras suelo considerarme una persona buena con estas, pero a ver, justo ahora tengo mucho que me ronda en la cabeza. Creo que lo que me vino a enseñar este proyecto de Boss Ladies es a volver a confiar en mi capacidad para lograr lo que me proponga. Amén, no porque no haya sentido, tenga las cualidades de hacerlo, sino es como que, ok, esta es la oportunidad y claro que puedes hacerlo, lo estás haciendo. Suena como básico, ¿no? Pero en realidad sí es bastante significativo cuando la previa de eso es demasiada incertidumbre, es no saber si cale o no, guste o no, paguen o no por estos, o el hecho de tener la oportunidad de hacerlo es bastante. Así que, bueno, de aprendizajes miles. Lo que pasa es que en una sola palabra, imagínate. Me quedas. Vamos a cerrar con eso porque se nos fue el tiempo. Yo creo que si los tres nos quedáramos aquí conversando, fácilmente hacemos 5 horas y esa no es la intención. Creo que fue demasiado enriquecedora la conversación. Cierro con eso, con mi capacidad de dar, confiar en mi capacidad también, en mis recursos, y la mía creo que resumen que puedo hacer equipo. Siempre he trabajado muy sola y llevado la batuta muy sola y puedo hacer equipo, y eso me gusta. Eso me gusta. Les agradezco a los dos con el corazón esta conversación de hoy. A las personas que nos escuchen, aquí estamos. Vamos a dejar en las descripciones las cuentas de ambos. Y bueno, seguimos haciendo tejidos. Gracias. Esto fue Hablando Sin Vergüenza Podcast con esta servidora Laye. Un abrazo, Juli. Un abrazo, Lucía. Gracias. Lucía, Laye, muchas gracias. Gracias a los dos. Este podcast es una producción independiente. Aquí te aplaudimos por asumir lo que piensas. Eres libre de expresar lo que sientes porque nuestros montoncitos de experiencias suman más cuando nos juntamos hablando sin vergüenza con Laye.